Bueno, Juan, vamos poco a poco a empezar acá. Primero que nada, agradecer una vez más a la oportunidad de la revista y de la doctora Susan Galundi, que está ahí conectada, por ofrecernos ese espacio para que dediquemos exclusivamente a la gente de la TAM y tener la oportunidad de discutir un trabajo publicado en la revista que sea presentado por un latinoamericano en castellano o portugués y que tengamos la oportunidad de discutirlo entre nosotros. Juan, te agradezco por la disponibilidad de mostrar su trabajo. La verdad que es un orgullo que tengamos gente de Latinoamérica involucrada en trabajos en la revista más importante de nuestra especialidad en el mundo y de mayor factor de impacto, por lo cual te felicito y agradezco una vez más. Sé que es un feriado allá en Argentina y lo tomamos la decisión de mantener, aunque supiéramos que era feriado, porque de hecho el resto de Latam no es feriado y lo que pasa es que en algún momento va a ser feriado en algún lado de Latinoamérica, por lo cual va a pasar, por lo cual, y bueno, te pido perdón y te agradezco. Y sin nada, te voy a pasar la palabra para que comparta pantalla y vamos a dedicar la final de la discusión y preguntas sobre el trabajo. Gracias una vez más y adelante. Gracias, Rodrigo, y gracias, bueno, a DCR por darnos esta oportunidad de hablar en español y compartir entre nosotros, como dijo Rodrigo, trabajos en los que participamos. Acá yo tuve el honor de ser invitado como coautor. Es un trabajo liderado por la doctora Benlis, así que vamos a hablar sobre este tema, que es un tema bastante controvertido, que es qué hacer con el ángulo esplénico del colon, ¿no? Eh, y por qué es controvertido el ángulo esplénico del colon, no sé por qué no pasa, un segundito, ahí está. Principalmente porque tiene diferentes inconvenientes. Uno es la frecuencia, es un tumor poco frecuente, ronda de un 3 al 5%, tiene un peor pronóstico porque muchas veces el diagnóstico es tardío, ¿no? Y se presenta muchas veces como un tumor obstructivo y por lo general ya tienen metástasis ganglionares. Y el manejo quirúrgico es bastante controvertido o controversial y es bastante heterogéneo. Si vamos a ver las guías y diferentes trabajos que están publicados alrededor del mundo, y vemos la experiencia que hay en Francia, por ejemplo, Francia publica hace relativamente poco, en el 2020, publica una encuesta propia del país en donde muestra que en Francia prefieren hacer resecciones segmentarias para cánceres del ángulo esplénico. Pero en Gran Bretaña, por ejemplo, en una encuesta anterior mostraban que era preferible, o que los británicos preferían hacer colectomías derechas extendidas. Después, si vamos, por ejemplo, las guías ESMO recomiendan hacer una resección de 5 centímetros para cada lado del tumor, y así cada una de las guías y cada uno de los grupos va teniendo diferentes puntos de vista y diferentes controversias, y no generan algo que sea uniforme. Los japoneses, por su lado, tienen otra visión de los tumores a lo que es Occidente. Hay un grupo europeo para el estudio de este tipo de tumores específicamente, que también generan sus recomendaciones, pero se circunscriben por lo general a países o a experiencias que son limitadas. Entonces, esta es una de las controversias o de los problemas, que no hay algo universal, o sea que no podemos decir en todos los países hacemos lo mismo, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque también los tumores que están en el ángulo esplénico tienen una doble irrigación. Y esta doble irrigación genera un doble problema, porque normalmente tenemos que ir a buscar dos pedículos vasculares, y estos dos pedículos vasculares pueden tener variaciones anatómicas, y estas variaciones anatómicas no siempre son demasiado bien conocidas. Por otro lado, tenemos también cuál es el drenaje linfático. El drenaje linfático, hoy en día, de los tumores del ángulo esplénico, ha estado un poco en estudio, porque se sabe hoy en día que el colon transverso no tiene el mismo drenaje que el ángulo esplénico, por ejemplo.
Entonces aquí surge el punto principal y decir, ¿por qué no ponemos al ángulo esplénico dentro del colon transverso? Y esto es lo que los autores empiezan a ver, ¿no? Empiezan a ver estos puntos de discusión, y en este trabajo publicado en el 2020 por autores japoneses, muestran, por ejemplo, que los tumores del ángulo esplénico drenan principalmente hacia el colon proximal. Drenan más hacia el colon proximal y es raro que tengan metástasis en los ganglios más centrales. Principalmente hacen metástasis más en los ganglios epicólicos o intermedios, pero es raro que vayan hacia los ganglios centrales y es raro que vayan hacia el lado más caudal o distal. Entonces, estas son cosas que se están empezando a entender un poquito más ahora. Entonces, los autores encuentran que todos estos problemas, la heterogeneidad en la definición y el tratamiento, pues fíjense, acá este gráfico que está acá, nosotros podemos decir que el ángulo esplénico es esto, o podemos decir que el ángulo esplénico es esto, o podemos interpretar que el ángulo esplénico es lo que sea, desde un tercio, desde acá hasta acá. O sea, no tenemos todavía claro hasta dónde es el ángulo esplénico y qué es lo que debe ser el ángulo esplénico, y eso genera una heterogeneidad importante que no permite incluirlo en trabajos randomizados que tengan pesos y que se los pueda analizar en forma particular. Entonces muchas veces es excluido de los trabajos randomizados y controlados. Se excluye el ángulo esplénico por este tipo de inconvenientes en categorizarlo y en saber qué es. No tenemos una buena definición, hay una codificación, esto ponen los autores, nosotros no usamos esta codificación para nuestros partes quirúrgicos, pero en el resto del mundo se usan codificaciones para cada sector intestinal, y la codificación en el ángulo esplénico está puesta junto con el colon transverso. Entonces, esto genera cierto inconveniente cuando uno va a analizar específicamente este tipo de tumores. Y la mayoría de las veces está basado en lo que ve el cirujano, en lo que recibe el patólogo y en lo que el patólogo informa por lo que le dice el cirujano. Tenemos poca idea sobre las imágenes. Aparentemente no le prestamos demasiada atención, y entonces acá empiezan a surgir las diferentes cuestiones que los autores empiezan a plantear. Y si ustedes se fijan en esta definición, en el NIH, dice, ¿qué es la flexura esplénica? Y dice, es el sector del colon que está situado entre el colon transverso y el colon descendente, cerca de la cola del páncreas y el vaso. Algo completamente impreciso, y que uno puede tomar esto como cualquier sitio. Y tanto es así que fíjense todas las definiciones que los autores encuentran en la bibliografía. Hay muchísimas definiciones de lo que es el ángulo esplénico. Y todas estas definiciones se basan principalmente en subjetividades. Para algunos autores son 10 centímetros para cada lado, para otros autores son 5 centímetros para cada lado de lo que creemos que es el ángulo esplénico, y etcétera, etcétera. Se van generando diferentes definiciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Primero es generar un consenso, y es generar un consenso de expertos para primero definir qué es el ángulo esplénico. Segundo, para encontrar un método diagnóstico para la localización más precisa de lo que es el tumor del ángulo esplénico. Tratar de mejorar el registro en bases de datos y tratar de generar una homogenización del tratamiento quirúrgico. Y esto, el objetivo principal de este trabajo es que no sea de un solo país o de una institución, sino tratar de generar algo que sea un poco más global, que no existía hasta este momento. El material y métodos, este trabajo empieza en el año 2020 y termina en el año 2021, ahí pueden ver las fechas. Está hecho con el esquema de encuesta tipo Delphi. Estos son rondas de encuesta que se hacen entre expertos, o los que los autores consideran expertos en diferentes regiones. Estas encuestas fueron enviadas por mail, y cada ronda de encuestas después se suman. En este caso se hicieron 3 rondas de encuesta, se van sacando las preguntas o los puntos que tienen conformidad absoluta, y se vuelve a repreguntar sobre las que no se alcanzó un grado de conformidad o de consenso determinado. Se usó como bibliografía las citas que ustedes ven acá. Estas son las que están puestas
en el trabajo, y es la que yo mostré antes en base a las definiciones, y en base a estas citas bibliográficas se hicieron las preguntas. Estas preguntas fueron sometidas al escrutinio, se las evaluó, y así empezaron las diferentes rondas. Entonces, esta es la primera ronda, en donde ustedes pueden ver que participaron 18 expertos de 12 países. Superada esa primera ronda, las preguntas que no llegaron a tener conformidad, se pasaron a una segunda y tercera ronda con mayor cantidad de expertos. Cada uno de los que participó en la primera ronda fueron solicitados que distribuyan en su región por lo menos a 2 o 3 expertos más para tener una mayor cantidad de votos o de opiniones. Se consideró un 75% o mayor como que es un acuerdo fuerte o un acuerdo alto, y esto ya no pasó a la ronda siguiente, ya quedaba como que era suficiente. No se incluyeron en las siguientes rondas este tipo de preguntas, las que ya habían alcanzado la conformidad absoluta, y pasaban solamente a aquellas que no. Y las preguntas fueron modificadas dependiendo del feedback que se obtenía por cada uno de los expertos. Y acá pueden ver cómo fueron graduadas cada una de las preguntas. Más de 75% más se consideraba alto, moderado de 50 a 75%, bajo acuerdo de 25 a 50%, y menos del 25% fueron excluidas. El análisis estadístico, como les dije, se hizo en 3 rondas. Las variables continuas se analizaron mediante medias y desvíos estándares. Las variables categóricas se analizaron mediante frecuencias y porcentajes. Y esto fue después acumulado en una base de datos Excel y analizado como fue explicado. Estos son los resultados, y esto es lo que primero se fue a buscar. Se pidió que definamos o que se defina lo que era el ángulo esplénico, y teníamos estas 3 imágenes, en donde la primera imagen mostraba un punto que era el punto más próximo al ángulo esplénico, y esto era un punto determinado. La segunda opción era desde ese punto determinado que considerábamos el ángulo esplénico, 10 centímetros para cada lado, como ven ahí, y el otro era 1/3 para cada lado. Bueno, como pueden ver, la que sacó mayor porcentaje de acuerdo es la B, que llegó a un 55%, y esto significa acuerdo moderado. El resto, vamos a seguir avanzando, fue tratar de evaluar cuál es el mejor método de estudio para estadificar y localizar el tumor. Para la estadificación, el que más impacto tuvo fue realizar una tomografía y la colonoscopía. Por supuesto, en cada una de estos ítems habían diferentes opciones. Yo acá filtré todas y dejé los que fueron ya los resultados definitivos, pero por supuesto de cada uno habían opciones múltiples, y acá la que salió fue la tomografía más colonoscopía con un 95%, y esto se considera un acuerdo fuerte. Para la localización del tumor se utilizó la tomografía y la tomografía de abdomen y pelvis, de tórax, abdomen y pelvis, perdón. La evaluación rutinaria de la irrigación vascular por imágenes no se realizó. Esto tiene un acuerdo del 71%. Esto quiere decir que el consenso de expertos dijo que no era necesario realizar estudios específicos para la irrigación sanguínea previo a una cirugía. Y después, en cuanto a lo que es el registro en base de datos, se usó principalmente la tomografía y la exploración intraoperatoria, y esto tuvo un acuerdo de un 73%, lo cual es moderado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en la cirugía electiva, esta cirugía electiva, el tipo de abordaje principalmente fue abordaje laparoscópico mínimamente invasivo, puede ser robótico también, por supuesto. Así que es mínimamente invasivo, 88%, esto obtuvo una recomendación fuerte.
Pero cuando empezamos a ver el resto de las recomendaciones, por ejemplo, el tipo de resección ya baja a una recomendación moderada, pero de todos modos el tipo de resección fue una resección segmentaria del ángulo esplénico. Esto concuerda más o menos con lo que yo les mostré antes, al principio de la introducción, de lo que algunas guías un poco más modernas ya empiezan a recomendar. Fíjense esto en la cirugía de elección, ostomía de protección, no en un 83%. Esto quiere decir que hay un porcentaje de cirujanos que en la cirugía de elección podrían llegar a hacer algún tipo de ostomía de protección. Los cirujanos que realizan cirugía abierta, el 60% prefiere hacer resecciones subtotales. Y esto pasa ya a una categorización diferente. O sea, se hace un diferente tipo de cirugía si es por cirugía laparoscópica o si es por cirugía abierta. ¿Qué pasa en la urgencia? En la urgencia, si la urgencia es por obstrucción, la cirugía abierta se propone en el 68% con una recomendación moderada. Colectomías subtotales extendidas, derecha extendida con hilio de sendoanastomosis en el 78% es la recomendación más fuerte en cuanto al tipo de resección. Y en cuanto a la reconstrucción, si ustedes se fijan, la mayoría de los autores proponen en la obstrucción quizás no hacer protección. En cuanto a la perforación, esto es perforación, sigue siendo urgencia, recién era obstrucción, esto es perforación. También se recomienda cirugía abierta, pero con un porcentaje un poco más elevado que en la obstrucción. Fíjense que la obstrucción era una recomendación fuerte, acá es un poco mayor. El tipo de colectomía en la perforación es una colectomía también subtotal, pero fíjense que ya el porcentaje de ostomía acá empieza a aumentar, ya se hacen más ostomías, se hacen menos cantidad de reconstrucciones primarias, más del 60% de los pacientes en estos casos, o de los especialistas en estos casos, prefieren no realizar anastomosis primaria. ¿Qué pasa con la disección linfática? Y esto es ya un poco más oncológico. No se utiliza en forma rutinaria las imágenes para guiar la linfadenectomía. Esto obtuvo un acuerdo de un 83% en la primera ronda, entonces esto no pasó a la segunda ronda. La linfadenectomía debe incluir los ganglios centrales en el origen de los vasos principales. Acá serían los vasos principales, serían la cólica media y la cólica izquierda en el 83%, y esto también fue definido en la primera ronda. Ligadura vascular de los pedículos vasculares principales, siguiendo los preceptos de Hohenberger o de la escuela japonesa, 74% de consenso, pero fíjense que es una recomendación moderada. La disección linfática alrededor del origen de la arteria principal y la ligadura de la rama segmentaria de la cólica media, 61%. Esto quiere decir que habría que disecar los pedículos linfáticos, pero ligar en forma selectiva. O sea, ir a disecar el pedículo linfático quizás de la mesentérica, de la cólica media, perdón, en el origen, pero ligar solamente la rama izquierda. Ligadura de la rama izquierda de la arteria cólica media y de la cólica izquierda, y ligadura central de la vena mesentérica inferior en un 60%, ambas son moderadas. ¿Qué pasa con la omentectomía? La omentectomía tuvo un acuerdo débil, tuvo un acuerdo de un 48%, preservando la gastropiploica izquierda versus la resección de la gastropiploica izquierda, y la tercera opción era omentectomía total. Entonces la tercera opción tenía un porcentaje muy bajo, así que no fue incluida, y quedó, como les decía, en el consenso de acá, que es la preservación de la gastropiploica izquierda. Para mí uno de los puntos más complicados es es la anastomosis y el sitio de extracción, y esto Rodrigo me va a entender. El sitio de extracción preferido por los expertos fue el periumbilical en el 60%. La evaluación de la irrigación sanguínea fue sin utilizar indocyanina, sino simplemente por el sangrado pulsátil.
62%, las anastomosis preferidas, 82% extracorpórea, principalmente con suturas mecánicas, siempre utilizar protector de piel, bueno, esto no es controversial, controlar que el intestino no esté girado, no realizar colonoscopía intraoperatoria, porque 10% es un acuerdo demasiado bajo, entonces se considera como que no es necesario. Retirar el delgado por debajo del mesenterio, 98%, y no cerrar la brecha, que esto es algo que siempre discutimos si cerramos o no la brecha. El consenso dio que era un 7%, así que esto también fue retirado. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? Principalmente que es un trabajo que tiene limitaciones, por supuesto, porque está limitado a la subjetividad de la opinión de expertos. Y hay acuerdos que son moderados, se buscaban acuerdos que sean más fuertes en cuanto a la definición, y esto no se ha logrado un acuerdo moderado en cuanto a la definición. Los estudios preoperatorios también tienen un acuerdo moderado, los principios oncológicos tienen un acuerdo moderado, el manejo quirúrgico, por ejemplo, las colectomías segmentarias, no han superado a lo que ya venía siendo publicado de un 70-72% en cuanto a acuerdo entre expertos. Y los que sí tuvieron un acuerdo más fuerte son el abordaje mínimamente invasivo en la cirugía electiva, la resección que sea de 10 centímetros a cada lado del tumor, con la irrigación, por supuesto, correspondiente involucrada, y con la linfadenectomía, como sería indicado por hoy en día la excisión total del mesocolon o la regla de las recomendaciones japonesas. Esto hoy en día ya es un estándar. Otro acuerdo fuerte fueron que en la urgencia es preferible hacer cirugía abierta y hacer colectomía subtotal, ya que el colon no está completamente estudiado, y es preferible hacer anastomosis extracorpórea mecánica en este tipo de resecciones. Eso es todo, Rodrigo. Estoy abierto para las preguntas que surjan y debates. Dejo Gracias, de Juan. compartir. Gracias por la presentación y se ve cuánta heterogeneidad existe en un tumor tan localizado como este. No sé si lo sabemos manejar perfectamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a arrancar. A ver, Juan Carlos Reyes desde Bogotá. Hola, Juan, gracias por conectarse. Empezá vos. Muchas Yo te gracias. doy la palabra a vos primero que nada. Bueno, Gracias. muchas gracias, Juan. Gracias por la presentación, gracias por la publicación, por representarnos a todos como región. ¿Tú crees que la indocianina verde, sabiendo que la podemos utilizar tanto para perfusión como para evaluar el drenaje linfático, podría modificar esta tendencia? Y porque digamos que somos de los que más hacemos o nos gusta las anastomosis intracorpóreas, pero algunas personas de pronto no se sienten tranquilas con la perfusión si no lo están viendo extracorpóreo, y no se animan a hacer intracorpóreas cuando ven que de pronto no hay forma de palpar o de ver el pulso de los vasos. ¿Tú crees que la indocianina verde puede ayudar a que ese paso de hacer anastomosis intracorpóreas, porque en este caso hacer isoperistálticas laterolaterales permite una movilización menor del colon, hacer otro tipo de cosas que hacen que la cirugía sea un poco menos dispendiosa? ¿Crees que eso puede ayudar para que cuando tengamos más acceso se hagan cirugías menos amplias y un poco más seguras con anastomosis intracorpóreas más fácilmente? Bueno, es una buena pregunta, y Rodrigo se ríe porque siempre peleamos por lo mismo. Lo sé. Yo creo que sí. Vos fijate que ahí el nivel de consenso en cuanto a la irrigación no es demasiado alto, y no llega a 100, porque hay cirujanos como yo que todavía insistimos con que preferimos ver. Hoy en día tenemos indocianina para todos nuestros pacientes, entonces la usamos. Yo creo que es una herramienta que, si uno la tiene disponible, sirve. Yo no sé si te cambia mucho con respecto a la anastomosis intracorpórea, pero la anastomosis intracorpórea es algo que nosotros ya hacemos en forma rutinaria, pero no sé si depende de la indocianina, pues ya hacíamos anastomosis intracorpórea en este tipo de tumores antes de la indocianina. Entonces podíamos ver que el colon estaba bien irrigado sin la indocianina. La indocianina ayuda un poco más, sí, ayuda. ¿Es definitivo? Me parece que no. Me parece que no te define demasiado eso, pero sí ayuda.
Hay algunos trabajos que tratan de investigar con la indocianina a ver si nos ayuda en el drenaje linfático, pero bueno, por ahí los japoneses están haciendo alguna cosa con respecto a eso. Nosotros no lo utilizamos, no es un estándar. Como les comentaba al principio, yo creo que tenemos que empezar a pensar más como los japoneses, que es tratar de entender hacia dónde drenan los tumores y no tanto pensar cuál es por ahí los centímetros que tenemos que resecar, ¿no? Entonces, este trabajo que yo les mostré japonés al principio, sí, Rodrigo, a ver. No, mira, No. yo creo que la pregunta de Juan es importante, pero de hecho Carlos Reyes, perdón, es que con todo lo que mostró Juan Patrón Uriburu, hay un listado de cosas que todavía no sé si acordamos, no sé ni siquiera de qué anastomosis estamos hablando, porque no sé qué tipo de resección hacemos a estos pacientes, y claramente no hay ni siquiera consenso. De hecho, si lo mirás, hay muy poco consenso en todo lo que mostró Juan. Me parece que hay mucho más desacuerdo que acuerdo en lo que hacen los expertos en este trabajo, y creo que un poco refleja lo que pasa mucho de nosotros. Pero entiendo que el concepto de hacer la verde indocianina sí puede cambiar el manejo de la anastomosis, pero quizá primero tendríamos que discutir qué resección hacemos y qué anastomosis hacemos. Y de última, no sé si tendríamos que poner en un listado de orden de importancia qué es que tenemos que estarnos de acuerdo antes de utilizar la verde indocianina. Pero bueno, es una buena pregunta. Dejemos de dejar los otros preguntar un poco, Juan. Diego, ¿vos querés hacer una pregunta? Gracias por conectarse de Mendoza, ¿eh? Hola, buenas noches. Saludos para todos. Sí, yo te quería hacer una pregunta con respecto a la ligadura de la vena mesentérica inferior, porque yo hace un tiempo vi un trabajo de Melani que presentó en Selle y hablaba de tratar de conservar la vena mesentérica inferior cuando operamos, digamos, estos tumores y la ligamos, la tenemos que ligar no en dos partes. Y una de las cosas que él postulaba y que nosotros hemos empezado a hacer es tratar de mantener la vena mesentérica inferior, que eso permite el retorno venoso y por ahí eso ayudaría a disminuir el índice de fístula. Y la verdad que se puede hacer bien. No sé qué opinión tenés con respecto a eso y si lo están haciendo. En realidad, no lo estamos Perdón, haciendo. perdón. Sí. Déjame ajustar un poco la pregunta. Coincido Sí. con la pregunta, entiendo la pregunta de Diego. Pregunta directamente a vos. ¿Qué tipo de resección preferís a un tumor de ángulo esplénico vos hoy? Y que si cambió algo de tu pensamiento desde el consenso que publicaste vos. ¿Qué tipo de cirugía haces? Desde este consenso no cambió nada, pues nosotros ya veníamos haciendo hace un tiempo resecciones segmentarias. Hace unos años hacíamos colectomías derechas extendidas, no hace tanto tiempo, pero hace unos años, te diría hace 8 o 9 años, hacíamos colectomías derechas extendidas, porque había más un impulso para hacer este tipo de resecciones, pero ya hay trabajos hace un tiempo que ya muestran que el beneficio de la colectomía derecha extendida no es mayor, y la morbilidad y el tipo de cirugía quizás sea distinto. Entonces nosotros ya hace un tiempo que cambiamos en nuestro hospital y hacemos colectomías segmentarias. Entonces, para responderte, no nos cambió, o sea, nuestro criterio es colectomía segmentaria, es el mismo, y el tipo de resección oncológica, quizás ahora, desde que empezamos con la excisión total de mesocolon, somos más cuidadosos en dónde ir a buscar los pedículos vasculares y este tipo de cosas. Ok, detalla un poco mejor, porque ahí tiene que ver un poco la pregunta de Diego. Cuando haces una resección segmentaria del ángulo esplénico, ¿qué vasos tomás? ¿Cómo empezás? O sea, ¿cómo lo planeás? Y hay una pregunta acá justo de Justino Ceballos de Uruguay. Si haces algo de la tomografía con angiotomo para tener en cuenta la vascularización. Cuando vas a operar mañana un ángulo esplénico, ¿cuáles son los vasos que pensás que vas a tomar y qué anastomosis vas a hacer?
para que entendamos todos. Los vasos que vamos a tomar son la rama izquierda de la cólica media, que es la que nutre al ángulo esplénico, y la cólica izquierda. O Acá hay sea, que tener... mantenés la arteria mesentérica inferior y Sí, mantenés la cólica media, el tronco principal de la cólica el media. tronco principal sí. El Ok. tronco principal sí. La ¿Por qué? vena, ¿tomás la mesentérica inferior o no? La vena sí. No estoy convencido que la vena haya que tomarla, pero sí la tomamos por técnica, pero no estoy convencido que sea parte de una mejora, de una mejora oncológica, sinceramente. No estoy de todo convencido, pero sí lo hacemos. Okay. Lo que No, comentaba... Lo que comentaban antes sobre la vena mesentérica y lo que había dicho Melanie, él lo hace para otro tipo de cirugía, no para esto. Lo hace más para colectomías izquierdas. Esto, para el ángulo esplénico, me parece que él no habla de este tipo de preservación de vena, ¿no? sí, lo que comentó Diego, y sé lo que está refiriéndose, es que Melanie decía que la vena mesentérica, mantenerla y tomar las ramas, por ahí podría facilitar un poco el retorno venoso, pero es algo que es muy controversial y es una técnica y no es, o sea, no es definitivo. Pero la pregunta era esa y creo que la respondiste bien. Vamos a dejar los otros preguntaren. Guillermo Rosato, gracias por conectarse. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Juan, gracias por traer este tema que sigue siendo controversial a pesar del tiempo que ha transcurrido. Pero hay algo que no vi contemplado en los consensos y alguien recién mencionó sobre la angiotomografía. ¿Por qué no se pudo preguntar acerca de la realización de las angiotac sobre todo para, digamos, básicamente para las cirugías programadas, sobre todo cuando uno hace la estadificación con tomografía? En ese momento no es tan complejo solicitar que se haga una angiotac. Dada la variabilidad anatómica que tiene la vascularización de ese área, creo que sería bastante interesante poder tener este dato para la planificación quirúrgica posterior. Creo que facilitaría mucho, porque aunque muchas veces uno preserve arcos vasculares para hacer resecciones segmentarias, uno siempre se queda con la duda en esas anastomosis en donde, sobre todo en pacientes que tienen ya patología vascular previa, que uno nunca queda totalmente satisfecho, y es por eso que muchos todavía seguimos haciendo colectomías ampliadas, sea colectomía derecha o izquierda, depende donde esté ubicado en el ángulo esplénico. No sé si ustedes concuerdan con que una angiotomografía podría resultar muy útil, independientemente de que uno use o tenga la posibilidad de usar el verde de indocianina, y nosotros no tenemos esa opción todavía, y nos basamos básicamente en la onda pulsátil, y preferimos a veces hacer resecciones extendidas y anastomosis con el delgado que una anastomosis colocólica, que puede tener una mayor incidencia de mala vascularización y por ende un mayor índice de fístulas. Gracias. Bueno, gracias, Billy, por la pregunta. Esto está preguntado en el trabajo. Los expertos coincidieron en no solicitarlo porque no es una práctica habitual. Yo creo que nadie lo tiene dentro de su práctica habitual. Es algo que todos pensamos que sería bueno, que ver la irrigación nos ayudaría, pero llevado a la práctica habitual, yo creo que la mayoría de nosotros no lo hacen. Me parece que es más útil por ahí en la colectomía derecha, me parece que es más útil. En este tipo de colectomía, las variaciones existen, por supuesto, pero no son tan dramáticas como en una colectomía derecha. Y si no lo hacemos en la colectomía derecha, menos lo hacemos acá, o sea, por la frecuencia de la casuística, etc. No lo hacemos, y el consenso mostró eso, que no se hace en la práctica. Pero es algo para tener en cuenta en el futuro, ¿no?
Juan, apenas para que sepan, la doctora Susan Galandiuk recién puso en el chat 3 trabajos relacionados a lo que estamos hablando recién, hablando de la mejor técnicamente y los hallazgos clínico-patológicos de tumores del ángulo esplénico que fueron publicados recién en Diseases of Colon Rectum, por lo cual les recomiendo que bajen, basta clicar en el chat, van a ver eso. Eduardo Payet, gracias por conectarse de Perú, representante mayor de INEN, gracias. Pregunta. Hola con todos, buenas noches, lindo trabajo. Una pregunta muy puntual, ¿hicieron alguna consideración con relación al nivel de infiltración del tumor a través de la pared del colon? ¿Alguna consideración o excluyeron estos casos que invadían estructuras vecinas, llámese hilo esplénico, páncreas, que los obligaron a hacer esplenectomías o pancreatos o resecciones multiviscerales? ¿O excluyeron estos casos? En realidad no se excluyó nada, pero la pregunta no estuvo formulada dentro del consenso. O sea, no se buscó esto, se buscó principalmente buscar consenso sobre puntos en discusión, y los puntos en discusión son tan básicos como la definición. Son tan básicos como que no sabemos qué tipo de resección conviene hacer. Entonces ni siquiera se llegó a un estadio T4, porque esto excede al objetivo del trabajo, que era muy inferior a esto, ¿no? El objetivo del trabajo era tratar de saldar estas deudas que todavía no están saldadas, que es la definición. Sí, la verdad es muy buena pregunta, doctor Payet, pero de hecho eran preguntas teóricas o sea, como escenarios clínicos y no pacientes propiamente dichos, por lo cual no hay una casuística para que podamos analizar. Juan Carlos Reyes recién puso un video ahí en el chat que pueden bajar y comentar. Gracias, Juan, por compartir el video. Mientras, Adrián Matacheo, gracias por conectarse de Buenos Aires y por ayudar con esta sesión. ¿Tenés una pregunta? Sí, gracias Rodrigo, y gracias Juan por la presentación y por la participación en el trabajo. Tenía una pregunta y un comentario que se desprende un poquito de lo primero que vos le preguntaste, Rodrigo, a Juan, y es que si había cambiado algo su conducta. Y la verdad que yo creo que este tipo de trabajos tienen una utilidad mucho mayor en hacer un diagnóstico de situación y saber conocer qué es lo que opinan otros, que en hacernos cambiar una conducta, porque no está basada en resultados, sino en opiniones. Y mucho más cuando, como vos dijiste, esas opiniones son muy heterogéneas, porque la verdad que cada uno de nosotros puede defender, estimo yo, la elección que hace, sobre todo a la hora de pensar el tipo de resección. Tanto es así que en una de las preguntas más importantes, en las rondas subsiguientes de preguntas, la micolectomía izquierda extendida pasaba de ser la última opción a tener el segundo lugar, casi peleándole a la resección segmentaria, y hasta que al final ocupó el tercer lugar, con 10%, si yo mal no recuerdo. Yo debo confesar que desde hace bastante tiempo elijo las resecciones segmentarias por varias cuestiones, porque no creo que haga una diferencia desde el punto de vista oncológico, y sí técnico, y sí en tiempos quirúrgicos sobre todo, y en resultados funcionales después cuando hacemos las anastomosis con el delgado. Como dijo Rosato, es verdad, uno se queda más tranquilo con una anastomosis delgado, pero tiene sus consecuencias en el tránsito de los pacientes. Y lo que te quería preguntar, Juan, es que no está mencionado en el trabajo, por lo menos yo no lo vi, y me parece un tema importante que alguien deslizó también, es el tipo de anastomosis que hacen. Nosotros durante mucho tiempo hicimos anastomosis término-terminales, cambiamos desde hace un tiempo siempre manuales, aún teniendo y contando con la sutura, yo prefiero hacer una lateral manual, y quería saber qué opinabas vos en relación con esto, y cuál es, bueno, ya dijiste que tu elección era la resección segmentaria, en que hacen eso desde hace un tiempo, pero ¿qué tipo de anastomosis hacen? Nosotros hacemos anastomosis, gracias Adrián por la pregunta, nosotros hacemos anastomosis intracorpóreas, colocólicas, laterolaterales. El consenso fue hacer anastomosis extracorpóreas por sitio de extracción
umbilical y con suturas mecánicas. Cuando son con suturas mecánicas, en el mundo por lo general son anastomosis laterolaterales. No se ahondó en la técnica, cuál era el tipo de técnica preferido, sino simplemente en algo conceptual, que era intracorpóreo o extracorpóreo, mecánico o manual, nada más que eso. Y el consenso dio con una carga fuerte para anastomosis extracorpóreas. No es lo que yo voto, o sea, yo voté otra cosa, pero perdí. Juan, aprovecho un poco Adri, te voy a aprovechar un poco, dejar el micrófono prendido. Juan, mirando un poco de forma retrospectiva, ¿qué pensás que es la pregunta más importante acá? Si mañana decidimos que nos vamos a sentar y organizar un estudio prospectivo randomizado en la TAM, tenemos acá representantes de distintos países, ¿qué estudio te parece que sería la pregunta clave que tenemos que responder de cómo manejar un tumor de ángulo esplénico? ¿Qué la pregunta es? Mira, eso vamos a publicar en una revista de altísimo impacto porque es una pregunta que va a solucionar un tema clínico que no está solucionado. ¿Cuál es la pregunta que harías y cómo vamos? Porque tenemos que invitar a la gente de la TAM que venga a participar. ¿Cuál es el estudio que querías hacer con una sola pregunta? Un primary endpoint. Yo creo que lo más importante en todos los cánceres, cuando uno habla de esto, es el drenaje linfático. Yo creo que entender un poco más cuál es el drenaje linfático de este tipo de tumores poco frecuentes, me parece que es lo más valioso, porque es donde vamos a ir a trabajar. Van a ser los segmentos que vamos a ir a tratar. No importa si la anastomosis es intracorpórea, extracorpórea, eso no importa para nada. Son cuestiones de estética y no mucho más. Sí, yo prefiero otra cosa distinta a la tuya, pero no es una cosa demasiado importante. Es para pelearse, está bueno para pelearse, pero no es un tema importante. ¿Cuál sería la rama A? ¿Cuál sería la rama B? Perdón, que te hago pensar un poco. Sobre el drenaje linfático. Adri, te quiero preguntar a vos y los que están conectados ahí, porque de última, lo que necesitamos son estudios así. Y no vamos a poder hacer un estudio acá en Brasil, y uno en Argentina, y otro en Perú, y otro en Costa Rica. No va a ser posible. Por lo cual tendremos que organizarnos, y por ahí es un punto de partida. Mirá, hicimos un estudio de consenso, no hay consenso, y para mí el estudio de consenso es una fotografía en lo que no sabemos. Entonces, mejor situación, mejor escenario para que salgamos de acá, pongamos en marcha y hacer un estudio que compare A contra B, lo más sencillo posible. ¿Qué va a ser la rama A? ¿Qué va a ser la rama B? Acordándonos que tenemos que estar de acuerdo que nuestro paciente mañana, si cae la rama A y la rama B, vamos a estar contentos todos de hacer la cirugía A o la cirugía B. Te dé bastante tiempo de pensar cuál sería la rama A y cuál sería la rama B. Y lo veo ahí, Adrián y Gustavo y la gente riéndose, porque seguro quieren decir cuáles serían. Y de hecho, ¿sabés qué? Aprovechemos la reunión esa y por ahí salimos con una idea de hacer un estudio prospectivo randomizado en Latinoamérica que trate de los tumores de ángulo esplénico. Mira, creo que uno de los temas principales es hasta dónde llega el drenaje linfático del ángulo esplénico. Y este trabajo japonés publicado en el 2020 muestra que este tipo de tumores no llegarían hasta D3, la mayoría de las veces. O sea, no llegarían hasta los ganglios que están en la rama de la cólica media. Entonces, si pudiéramos diferenciar si un tumor de ángulo esplénico tenemos que ir a disecar esos ganglios o no, ya nos cambiaría la técnica quirúrgica, porque yo no tengo por qué ir a disecar ganglios de 3 si los tumores llegan más a infiltrar ganglios que son intermedios o pericólicos, como está demostrado en ese trabajo. Yo creo que entonces, ese trabajo... Hagámoslo sencillo. Vos estás planteando D3 versus no D3. D3 versus D2.
Perfecto. De 3 en el ángulo esplénico significa ¿qué cosa? La disección de la rama o del tronco de la arteria cólica media. O sea, en una rama haríamos la disección de todo el tronco de la cólica media y Sí, en otra rama haríamos solamente la disección desde el origen la de la cólica cólica izquierda. izquierda que sale del tronco de la cólica media. ¿Es así? Así es, así es. Ok, Aparentemente eso debería ser suficiente. ok. Y No vos, está demostrado todavía, pero podría llegar a ser algo para buscar. y lo único que quisiéramos demostrar es que no cambia la presencia de ganglios linfáticos metastásicos ahí. Ni siquiera tendríamos que ver en ese momento sobre supervivencia, solamente la tasa de ganglios positivos en ese tronco que salen positivos. ¿Es así? Simplemente con los ganglios positivos sería suficiente, pero podemos tener supervivencia también. ¿Por qué no? Gustavo, Adrián, ¿alguien se anima? No, bueno, buenas noches a todos. Rodrigo, Juan, felicitaciones por el trabajo, por ser parte de un latinoamericano en ese estudio, y a la sociedad por permitirnos a Latinoamérica estar involucrado en actividades como estas. El comentario mío quizás tiene un poco que ver con lo que marcó Adrián. Estos estudios sirven un poco para ver cuánto no sabemos de algo, porque que este estudio muestre un porcentaje moderado de consenso en forma global muestra la discrepancia que hay entre referentes y líderes de opinión en un tema, ¿no? Y recién cuando decían el hecho de pensar en una disección de 2, sería controlar la rama izquierda de la cólica media versus un de 3, controlar el tronco, en realidad estaríamos viendo la mitad de la película, porque si la lesión está del ángulo esplénico un poquitito más abajo en el ángulo, en el colon descendente, también tendríamos que estar pensando si vamos a controlar la rama, la cólica izquierda ascendente o la mesentérica inferior en origen, con lo cual es una situación bastante difícil de cómo en un estudio, en una localización como esta, qué pregunta hacerse para randomizar y tener, como decías vos, Rodrigo, la pregunta A y la pregunta B. Creo que la localización anatómica de esta lesión y sobre todo la falta de consenso cuando uno define esta lesión y sobre todo la gran variabilidad anatómica y del árbol vascular que hay en el drenaje linfático y en la irrigación de esta lesión, hace bastante difícil plantear una pregunta como la que vos proponías recién, Rodrigo. Entonces, básicamente eso, bastante, digamos, puede mostrar este estudio diciendo que hay cierto consenso en la localización, pero poco quizás arroja en cuanto al consenso en cuanto a las conductas. Eso es un poco la reflexión que yo ofrezco en este caso. Pero, ¿y rama A y rama B tuya? No, todavía no entendí cuál sería. No hay, no tenemos cómo hacer un estudio así. Creo que si uno quisiera evaluar resultados oncológicos en este tipo de lesión, uno tendría que buscar quizás recurrencia local y supervivencia, y después plantearse con qué 2 métodos diferentes. Puede ser con resección segmentaria o una resección más extendida, que implique eventualmente mayor conteo ganglionar o mayor superficie de mesocolon estudiado en las piezas de anatomía patológica. Creo que esa sería una primera pregunta. Y quizás una pregunta buena pudiera ser la comparación de la derecha extendida con la segmentaria como Eh, forma de eh, tratamiento. esa es la Puedo, pregunta. Pero calma, chicos. Ya sé que todos quieren hablar, pero Palma de Mallorca está llamando. Gervasio Salgado, por favor. Gracias por conectarse. Es como la 1 de la mañana ya, ¿no? ¿O estás en Argentina? Prende el micrófono, prende el micrófono. No, no prendiste el micrófono. Bueno, mientras lo prendes,
Carlos Figueroa de Bogotá, mientras. Después vuelvo a vos, Gervasio. Hola, Carlos. Gracias por conectarse. Hola, doctor Oliva, gracias. Una pregunta para usted y para el doctor Patrón. Ustedes al realizar la estadificación son minuciosos en mirar los ganglios que pudiese haber en el tronco de los ileocólicos, debido a que puede leer unos reportes que hasta el 2 al 5% de los tumores del ángulo esplénico podrían tener ganglios ahí. ¿Y qué valor le dan a un ganglio que encuentren? ¿Le hacen el análisis minucioso de si es benigno o maligno, o simplemente lo consideran maligno y proceden con algún otro, no la colectomía segmentaria, o qué opinan? O, en otras palabras, vos defendés la colectomía derecha ampliada. No, yo quizás miro, le digo al radiólogo que me analice el tronco a ver si hay ganglios o no, pero no, yo hago colectomía segmentaria. Bueno, ¿vos creés que el radiólogo puede darte la certeza que no hay ganglios ahí en el tronco ileocólico a estos pacientes? Digamos que yo espero que no los encuentre para no tener que hacer la extendida. Ok. Juan, ¿qué decís? No, creo que son casos muy puntuales, no es lo que pasa en la práctica clínica. Habitualmente ganglios de la ileocólica por un tumor de ángulo esplénico es extremadamente raro, no es un drenaje linfático habitual, no deberíamos tener ganglios positivos en ese nivel, así que por esto es que los trabajos demostraron que hacer una derecha ampliada no incrementaba la tasa de supervivencia, ¿no? Aparentemente el drenaje linfático se detendría hasta la cólica media, incluso hasta la rama izquierda de la cólica media. Entonces no iríamos a buscar ganglios ni nos preocuparíamos por ganglios en ese punto, salvo un caso excepcional, como te digo, que está tan grande el ganglio que el radiólogo diga, che, miren, aquí hay un ganglio tan grande que no sabemos qué es. No sé si está respondida la pregunta. Sí, gracias. Hola. Ahora sí, desde Palma de Mallorca. A ver. Bueno, en realidad yo vivo en Marbella, no en Palma de Mallorca, pero Perdón, bueno, no me importaría. Estoy en Argentina, buenas noches, saludos cariñosos a todos y muchas gracias por vuestra presentación. Yo quería hacer una pequeña reflexión y ponerla en consideración de vosotros. El ángulo esplénico tiene una enorme morfología anatómica. Tiene probablemente una rama ascendente que proviene del transverso, probablemente una rama descendente que se continúa con el colon descendente propiamente dicho, y tiene una diferencia de longitud realmente visible en ángulos esplénicos, por decirlos de alguna manera, planos, bajos, cortos, frente a otros realmente muy redundantes con mucho meso. ¿Ustedes piensan que esa variabilidad anatómica puede influir en la decisión entre una segmentaria y una extendida? Buena pregunta. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión y tenemos que irnos más a Japón, ¿no? Me parece, bueno, Rodrigo tiene más experiencia con la cultura japonesa, pero los japoneses no les importa tanto la longitud colónica, sino les importa más el drenaje linfático. Entonces, yo creo que independientemente de que sea un ángulo esplénico más largo o más corto, deberíamos saber un poco más hacia dónde va a ir ese drenaje linfático y tratar esos pedículos vasculares, porque son los que van a definir. Por eso yo no creo tanto en que las resecciones tengan que ser de 10 centímetros para un lado, 10 centímetros para el otro. Me parece que eso es algo anecdótico, es algo que se ha puesto en forma arbitraria. Es mejor tener 10 que 5 centímetros, pero más por el recuento ganglionar que por la longitud colónica, ¿no? Entonces, si impacta la longitud del ángulo esplénico, creo que no. Creo que tenemos que sacar la visión de la longitud colónica. Creo que tenemos que mirar más, y eso lo hemos hecho poco en Occidente, cuál es la irrigación sanguínea de su tumor, buscar más las variabilidades anatómicas, y eso con las imágenes actuales quizás empecemos a aprender un poco más, porque estamos muy sesgados con las que son variables anatómicas de las que aprendíamos de los libros de anatomía, que son por disecciones cadavéricas. Ahora las imágenes nos están mostrando mucha más variabilidad anatómica que las que conocíamos de criptas antes. Entonces, me parece que ahí está el problema. Me parece que el problema es más de irrigación y de drenaje linfático y no tanto de longitud.
No sé, Rodrigo, vos qué opinás de eso. No, yo coincido con vos, pero los japoneses tienen sí la regla de 10 centímetros como bien establecida en las guías de ellos. Los 10 centímetros lo tienen en cuenta desde el punto de vista de longitud, pero de hecho sí tienen en cuenta también las ligaduras vasculares centrales. Y la verdad que muy buena sesión, Juan. Ya estamos cerca de la 1 hora de duración y lamentablemente ya se hace tarde en algunos lados como nuestros. Y la verdad que la regla es clara, 1 hora y no más, para que tengamos toda la misma oportunidad. Te aprovecho para agradecer y me parece que es un buen foro para que salgan, ideas de trabajos que por ahí podemos hacer. Entonces quería un poco dejar un poco la semilla de que por ahí podríamos pensar un poco de organizarnos y hacer estudios así prospectivos y juntarnos pacientes acá en Latinoamérica y tratar de responder preguntas que claramente no están todavía respondidas y que creo que este grupo acá seguramente lo podría responder de distintas formas. Creo que es lo mejor que puede pasar, que tengamos, que surjan ideas de hacer y responder preguntas que responden un poco a las preguntas que levantaron en el consenso de ustedes. Es tal cual. Bueno, así queda la semilla y por ahí en la próxima reunión vos podés venir con una propuesta de un estudio prospectivo randomizado coordinado por el Hospital Británico de Buenos Aires. Y seguramente Dolores, ahí está Lori que lo va a llevar. Contá con nosotros para llevar eso adelante y sabemos muy bien la dificultad que uno tiene de hacer esto. Seguramente tendríamos mucha participación de Latinoamérica. Así bueno, es. gracias Juan. Gracias, Un Rodrigo. lujo. Gracias a todos por estar. Gracias por estar en un día feriado ya. Y buenas noches a todos. Y bueno, y nos comunicamos para la próxima reunión de julio que ya está ahí por llegar. Mandaré seguramente el estudio y el link para conexión en el mes que viene. Gracias por conectarse y buenas noches a todos. Chao, gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, felicitaciones.